La deuda del sector público no financiero, a junio, si usted le quita la intragubernamental con el Banco Central, para no doble contabilizar, es 35 y pico por ciento del PIB. Y eso sí tiene varios factores que ha contribuido. Una parte importante tiene que ver con el déficit del sector eléctrico, que todos los años nos está generando deuda. Particularmente ahí yo entiendo que parte del problema es el modelo eléctrico. Lo planteé cuando se estaba discutiendo la capitalización en el 97, y lo llegamos a escribir, planteamos que el país iba a cometer un gran error si hacía un modelo eléctrico basado en la recomendación de lo que se había hecho en Chile de separación horizontal de la industria eléctrica. Chile tiene un territorio que hace sentido eso. En el caso dominicano, un territorio pequeño y donde había una larga tradición de pérdidas en el cobro de la electricidad, porque no había cultura de pago, nos convenía un sistema verticalmente integrado, pero separado en 3 o 4 empresas, con territorios asignados específicos. Era pasar del monopolio estatal verticalmente integrado a tener 3 empresas verticalmente integradas, una para el norte, una para el sur y una para el este. Pero que cuando digo verticalmente integrado es que el que genera paga un peaje a la empresa de transmisión, pero hace también la distribución, la comercialización y el cobro. ¿Por qué? Porque se generaba ahí automáticamente un incentivo al cobro de la energía que estaba íntimamente relacionado con el que la está generando. No se optó por ese modelo. Se siguió las recomendaciones del Banco Mundial, que en aquel momento decía, no, a República Dominicana le conviene un sistema de separación horizontal donde el generador se encarga de generar, le factura al distribuidor, el distribuidor cobra, factura y cobra. Y entonces, de lo que él cobre, le paga al generador. Y lo que él no cobre para pagar, le toca en la puerta al Estado Dominicano para que busque la plata. Yo nunca entendí ese modelo porque es un modelo de transmisión de irresponsabilidades. O sea, bueno, yo genero, el muerto es tuyo. Lo coge el distribuidor, dice, bueno, yo lo cobro, pero el muerto es del Estado porque la diferencia entre lo que yo cobro y lo que yo realmente facturo, alguien lo tiene que poner. ¿Quién lo va a poner? El Estado Dominicano. Todos los años, todas esas pérdidas del sector eléctrico la termina pagando el Estado Dominicano. Cometimos un error. Nos hubiésemos llevado el planteamiento que hicieron economistas privados del país. E incluso la principal empresa española de electricidad en ese momento, Endesa, la más grande de España, no participó en el programa de capitalización porque decían ese modelo no va a funcionar. Ustedes tienen que irse con un modelo de empresa verticalmente integrada o van a fracasar. El país prefirió llevarse del Banco Mundial y de Unión Fenosa y miren el fracaso. Entonces parte de la culpa la tenemos ahí. La otra parte es el tema de los ingresos, la pobreza recaudatoria del Estado Dominicano. En 1966 los ingresos corrientes del sector público no financiero en el país eran 16% del PIB. En el 66, siendo Balaguer presidente. Ahí no estoy contabilizando los ingresos de donaciones del AID que recibió el gobierno de Balaguer para ayudar a pagar la nómina. No lo estoy metiendo. El año pasado fue 14.9%. O sea, en 52 años, en vez de aumentar los ingresos como porcentaje del PIB, se cayeron 1.2. Si usted hace un recorrido por todo el territorio latinoamericano, fuimos el único país en 52 años que no logró aumentar sus ingresos corrientes. Todo lo contrario, le cayeron, a pesar de cerca de una decena de reformas tributarias. ¿Por qué? Bueno, primero porque somos un país adicto a exenciones. Nosotros tenemos el abanico de exenciones fiscales más espectacular de toda la región. Y tenemos también tasas de evasión fiscal que son gigantescas. Entonces, ¿quién es el que pide exención? ¿El Estado? No, el sector privado. ¿Quién es el que practica la evasión? ¿El Estado? No, el sector privado. Entonces ahí es que yo digo, bueno, pero cuando uno analiza toda esta deuda, parte de la responsabilidad no es nada más de los políticos. Es que tenemos una sociedad que es adicta a evadir, adicta a que le den exenciones, y pide de todo. Entonces un Estado que llega y tiene que atender necesidades de un pueblo que entiende que es insoportable vivir aquí, bueno, entonces hay que invertir. Y cuando el Estado se encuentra en esa situación,
incurre en un déficit, y ese déficit ¿cómo se financia? De dos maneras, o con inflación o con deuda, y por eso tenemos una deuda en 50 del PIB ahora. Mira, Andy, con respecto a la deuda, yo creo que es bueno hacer la salvedad, a pesar de todo eso que tú dijiste, de dos cosas. Yo creo que hay un enfoque cuando se está mirando la deuda de ver, digamos, lo que ha pasado con la deuda en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, ciertamente hemos visto que, digamos, desde el año 2013 a la fecha, la deuda total, quitando la intragubernamental, subió 10 puntos. No, de 40% más o menos del PIB a 49% del PIB, que es más o menos donde está hoy en día. Yo creo que un poco, quitando, digamos, todo este pasado hacia atrás, está enfocada en eso. De hecho, tú decías que esa crisis del año 2003, le costó a la economía un 20% del PIB, más o menos. Según el fondo, sí. Un 20% del PIB. Pero estamos hablando que en términos de en dólares, el PIB en ese mismo periodo, del 2000 acá, se triplicó, un poquito más que se triplicó, Sí, ¿verdad? sí. Con lo cual, si se hubiese quedado más o menos bajo control, con una tasa de interés decente, debió bajar a más del 14 que está hoy, ¿verdad? Claro. Entonces, ciertamente... Mucho más, debió estar en 4. Debió estar en 4, en 5%. No está en 4 porque ya tú sabes. Ok, entonces yo creo que sí vale la pena tener en cuenta que, como bien tú dices, más allá del tema pasado, un poco el speech de ahora y quizá la preocupación no es tanto el nivel de deuda, porque cuando tú comparas con otros indicadores no es que estamos en una situación crítica, sino la tasa de crecimiento de esa deuda, y cuando tú lo comparas con los ingresos, hoy en día estamos hablando que la deuda es un 300% del PIB, cuando tú comparas los intereses con las recaudaciones, estamos hablando de un 300% de los ingresos tributarios. De los ingresos tributarios, disculpa. De los ingresos corrientes. De los ingresos corrientes del gobierno, y cuando tú comparas los intereses, digamos, estamos hablando de un 12% más o menos de los ingresos. Más, no, 20 y pico. Bueno, si yo quito, sí. No, yo quito los intereses del banco, de la intragubernamental, claro, porque estoy tomando en cuenta solamente los ingresos. Entiendo, no estoy tomando el señoriaje, nada de eso. Exacto, Entonces, ciertamente ahí tú lo que vas a tener es como un 14% quizá de los ingresos fiscales que vienen por este tema. Entonces, ¿cuál es el otro enfoque que han tomado también muchas otras economías? Tú dices, bueno, mira, ya aquí hay un problema, y es que yo no tengo ingresos suficientes, tengo una población que crece, tengo unos bienes y servicios del Estado que se acumulan y crecen, como la parte eléctrica, y la decisión de un Estado, es una decisión, la decisión de que quizás esto es un bien tan importante, tan primario, que yo decido mejor no ajustar la tarifa, o yo decido no atacar el fraude eléctrico, lo que sea, porque lo encuentro que es algo, eso es una decisión, como tú siempre has dicho, del Estado que queremos, ¿verdad? De qué es lo que yo pienso de este sistema. Y además hay un tema de infraestructura. Hay una inversión en infraestructura que debo hacer, que hoy en día, digamos, está un poquito, con todo y que uno ve muchas inversiones en infraestructura, no está al nivel de una economía que está creciendo 7, 6, 7, 8%. Entonces, dada esa restricción de los ingresos fiscales, dada la necesidad de un gasto fiscal que un 4% del PIB en educación, digamos, hay un déficit, y ese déficit, la respuesta se ve en este crecimiento de esta deuda. Muchos estados han optado por la opción de las alianzas público-privadas, donde dicen, bueno, vamos a compartir el riesgo. Obviamente, cuando tú compartes riesgo con el sector privado, implica que los precios tienen que transparentarse. Fue lo que intentamos a finales de los años 90 con el sector eléctrico, donde el sector público recogió. Ahora lo estamos volviendo a hacer. De hecho, hace poco se acaba de lanzar un fondo de infraestructura, que lo que busca más bien es poder buscar inversión privada para financiar infraestructura en el sector público, con unos precios y unos contratos que tienen que ser muy adecuados. Yo creo que mirando a futuro, y con esto que tenemos sobre la mesa, como tú dices, bueno, necesitamos más fiscalidad. Es difícil, el tema de la fiscalidad se vuelve cada vez más difícil con toda la tecnología y todos estos temas de ingresos compartidos entre países y el Uber. Sí, es un reto grande. Es un reto enorme. Y tú dices, Airbnb. Entonces vamos a poner los precios adecuados al sector público, vamos a hacer algunas alianzas público-privadas, vamos a sentarnos en la mesa todos.